Hare Krishna, buenos días. Lectura del Srimad Bhagavatam, 15 de mayo. Seguimos en el canto tercero, capítulo 28, instrucciones del señor Kapila sobre la ejecución del servicio devocional. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Entonces ayer estuvimos leyendo hasta el texto 30. Seguimos con esa meditación trascendental sobre los detalles muy personales del aspecto físico del Señor, un camino totalmente personalista de la meditación. Y en el texto 30 leímos lo siguiente. Seguidamente el yogi medita en el hermoso rostro del Señor, adornado de rizos de cabello y decorado con ojos como el loto y saltarinas cejas. Su elegancia pondría en ridículo la de un loto rodeado de un enjambre de abejas y la de dos peces nadando juntos. Entonces Dios es el más elegante, el más hermoso y el más compasivo. Muy bien, aquí también llegó Triadish. Vamos a leer el siguiente texto, el 31. Tasya balokam adikam kripaya digora tapatrayo pasamanaya nisristam aksnoha snigdasmitanugunitam vipula prasadam Dhyayek Chiram Vipula Bhavanaya Guyam. Los yogis deben contemplar, llenos de devoción, las frecuentes miradas compasivas de los ojos del Señor, pues calman las tres espantosa clase de agonía de sus devotos. Sus miradas, acompañadas de sonrisas amorosas, están repletas de abundante gracia. Significado. Es normal que mientras estemos en la vida condicionadas, en el cuerpo material, suframos ansiedad y agonía. No podemos evitar la influencia de la energía material, aun así estamos en el aun si estemos en el plano trascendental. A veces hay perturbaciones, pero los devotos mitigan sus agonías y perturbaciones tan pronto como piensan en la hermosa forma de la Suprema Personalidad de Dios o en el sonriente rostro del Señor. El Señor concede innumerables favores a su devoto y la manifestación más grande es su gracia, es su rostro sonriente que está lleno de compasión por sus devotos puros. Este es el mensaje que nos da constantemente el Señor, también en su aspecto Archavigra, en su aspecto en las deidades. El yogi debe contemplar lleno de devoción las frecuentes miradas compasivas de los ojos del Señor. El Señor siempre tiene miradas compasivas hacia nosotros y hacia todas las entidades vivientes. De hecho, Él no discrimina y esa mirada calma las tres espantosas clases de agonía de sus devotos. De hecho, cuando observamos nuestras deidades, vemos que nunca están enojados,
nunca tienen una actitud de juzgar a otros. Entonces, el texto sigue diciendo, sus miradas acompañadas de sonrisas amorosas están repletas de abundante gracia. Siempre vemos que Krishna tiene esta actitud, por eso hace todos estos esfuerzos de atraernos y nuestro deber es, sobre todo, en este camino, sobre todo en este grupo, no fijarnos en juzgar a otros. En nuestro reto aquí es enfocarnos en nuestro crecimiento personal, no estar constantemente burlándonos o juzgar a otros caminos, porque eso, en fin de cuentas, siempre es lo que complace más al Señor y a los maestros espirituales. La manera en cómo volvemos atractivo este camino espiritual, porque la actitud de juzgar jamás es atractiva para nadie y tampoco entusiasma a nadie. Entonces seguimos con el texto 32. Asham Harer Avanata Kila Loka Tibra Shokashru Sagara Vishoshanam Atyudaram Samohanaya Rachitam Niyamaya Yasya Mandalam Muni Krite Makara Dvayasya. El yogi debe meditar también en la sonrisa llena de benevolencia del Señor Hari. Para todos los que se postran ante él, esa sonrisa seca el océano de lágrimas causada por el intenso dolor. De la misma manera, el yogi debe meditar en las arqueadas cejas del Señor, que su potencia interna manifiesta para hechizar al dios del sexo para bien de los sabios. Significado. El universo entero está lleno de miserias y por lo tanto, los habitantes del universo material están siempre derramando lágrimas debido a su intenso dolor. Existe un gran océano hecho del agua de esas lágrimas, pero ese océano se seca instantáneamente para el que se entrega a la suprema personalidad de Dios. Solo necesitamos ver la encantadora sonrisa del Señor Supremo. En otra palabra, el desconsuelo de la existencia material se calma inmediatamente cuando vemos la encantadora sonrisa del Señor. En este verso se afirma que las encantadoras cejas del Señor son tan fascinantes que nos hacen olvidar los encantos de la vida de la atracción sensual. Las almas condicionadas están encadenadas a la existencia material porque han sido cautivadas por los encantos de la complacencia de los sentidos, especialmente de la vida sexual. El dios del sexo se llama Makara Dwaya. Las encantadoras cejas de la suprema personalidad de Dios protegen a los sabios y devotos de ser hechizados por la lujuria y la atracción sexual. Yamunacharya, un gran acharya, dijo que desde que había visto los encantadores pasatiempos del Señor, los encantos de la vida sexual le parecían abominables y que el simple pensamiento del disfrute sexual le hacía escupir y voltear el rostro. De modo que cualquiera que desee liberarse de la atracción sexual debe ver la encantadora sonrisa y las fascinantes cejas de la suprema personalidad de Dios. Estas son, siempre hay un enfoque al gusto superior. En este mundo material tenemos mucho tipo de atracciones, todas se basan en la complacencia de los sentidos. Entonces, una represión artificial es lo mismo que, como se explica, atracción es lo mismo que rechazo. Un rechazo forzado a algo
hace que se endurezca el corazón, que nos volvamos críticos, amargados, etcétera. Entonces la idea no es la represión, es buscar algo que nos atraiga más hasta que de forma ya natural y espontánea ya dejemos esa tendencia a, a endurecer el corazón y desarrollamos más compasión hacia nosotros mismos y hacia todas las demás entidades vivientes. Vemos que muchos yogis muy experimentados, grandes muni, grandes sabios, hacían esa práctica en otras eras. Se fomenta mucho la práctica de la restricción de los sentidos y mismo vemos como Kardama Muni, el padre de Kapila Deva, adoptaba esa práctica que se llama Atmarami, es la práctica de liberación interna a través de austeridades. Y no se quedó a escuchar las enseñanzas de Kapila Muni, pero asimismo era un gran devoto y también alcanzó su liberación. Por eso el mismo Señor accedió en nacer como su hijo. Entonces hay muchos caminos de liberación dependiendo de la conexión interna que hay, dependiendo de ese bhakti que no se puede limitar, ¿no? Como decía Hridayananda Maharaj, el amor por Dios no es solo de los Hare Krishna. En todos los caminos puede brotar esa conexión y ese amor ilimitado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este gran sabio Yamunacharya. Aquí no está negando que aparezcan los deseos. Lo que él está mencionando en esa experiencia suya de autorrealización es que ya no tiene ninguna atracción, por ejemplo, por la vida sexual o por comer carne o hacer otro tipo de actividades que no son favorables a nuestra alma, porque simplemente ya no tiene atracción por ello. Entonces es un camino de mucha paciencia, de mucho también autocuidado y cuidar nuestras relaciones con los demás. Entonces aquí vemos que hay esos aspectos. La masa Kaumodaki del Señor, símbolo de castigo para los ateos, los demonios, las personas que solo están enfocadas a la vida material y a explotar a los demás y a explotar a todo lo que ven. El collar de perla representa las entidades vivientes que están dedicadas al servicio devocional y sus cejas arqueadas son manifestadas para proteger a los sabios de la atracción sexual material. Entonces, en este capítulo seguimos con el enfoque hacia el aspecto personal del Señor. Aquí un mensaje de Pepe. Aribol, Pepe, ¿cómo estás? Están todos con la cruda después de la boda, ¿eh? Estamos. Texto 33. Dhyanayana prahashitam baula dorashostaha varasunaya vasarunayita tanu duija kunda pankti dhyayayet swadeha kuhare vasitasya vishnur Bhaktiardrayar pitamana naprigat didrikshet. Traducción. Con devoción empapada de amor y afecto, el yogi debe meditar en lo profundo de su corazón, en la risa del Señor Vishnu. La risa de Vishnu es tan cautivadora que se puede meditar en ella fácilmente.
Cuando el Señor Supremo ríe, se pueden ver sus pequeños dientes, que parecen capullo de jazmín, son rosados por el esplendor de su labio. Una vez que consagre su mente a esto el yogi, ya no debe desear ver nada más. Significado. Se recomienda que el yogi visualice la risa del Señor después de estudiar con mucha atención su sonrisa. Toda esa descripción concreta de meditación en la sonrisa, la risa, la cara, los labios y los dientes indican de forma concluyente que Dios no es impersonal. Aquí se explica que hay que meditar en la risa o en la sonrisa de Vishnu. Ninguna otra actividad puede limpiar por completo el corazón del devoto. La excepcional belleza de la risa del señor Vishnu consiste en que sus pequeños dientes, parecidos a los capullos de las flores de jazmín, enrojecen tan pronto como sonríe, reflejando sus rosáceos labios. El yogi, que pueda situar el hermoso rostro del Señor en lo profundo de su corazón, se sentirá completamente satisfecho. En otra palabra, el atractivo de la materia no puede seguir perturbando a aquel que está absorto en ver la belleza del Señor en su interior. Nuestra naturaleza de alma es buscar la belleza. O sea, es natural que nos atraemos por la belleza en general. Me recuerdo un pasatiempo de Srila Prabhupada una vez, los devotos fueron a un museo, incluso había un cuadro con unas damas, personas desnudas, y los devotos se sentían incómodos. Pero Srila Prabhupada apreció la belleza del arte, la belleza que también viene del Señor Supremo. Entonces, esa es la visión trascendental. También es un aspecto de cuando el devoto ya no ve todo como expansión del Señor. Los devotos, cuando devoto mencionamos a todos los que están en el camino espiritual, buscando reconectarse con el Señor, y gracias a estas prácticas van así desarrollando esa visión ecuánime de ver al Señor en todas partes. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo tener una visión ecuánime y al mismo tiempo tener una comunidad saludable. Entonces, cuando desarrollamos esa visión, que aquí en este capítulo se va explicando cada paso a paso, cómo meditar en el aspecto personal del Señor con cada detalle, entonces eventualmente, por su gracia, algún día podemos ver esa forma en todas las entidades vivientes y desarrollar esa compasión que el Señor tiene por por todos sus hijos e hijas. Entonces, Adri Lila, estamos en el texto 33 del capítulo 28. Para que te pongas al día con este lindo texto, donde ya se está manifestando esa conexión de amor puro entre los yogis y el Señor Supremo. Triadish levantó la mano. Buenos días, Adri Lila. Buenos días, mis reverencias, Hare Krishna. Hare Todo es Krishna. por mis austeridades que puedo estar aquí con ustedes. Siempre es un placer. No, quería hacer mención a este tip que aquí Srila Prabhupada nos indica como una muy buena práctica, porque aquí mismo lo dice, aquí se explica que hay que meditar en la risa o en la sonrisa de Vishnu.
Ninguna otra actividad puede limpiar por completo el corazón del devoto. Wow. Obviamente sí, tenemos que también armonizar estas enseñanzas con la del señor Chaitanya. Pero claro, cuando un devoto puede siempre estar absorto, imagínese, en la risa, en la sonrisa del Señor, y ve eso en todas partes, en su vida cotidiana, está en ese estado de baba, ¿no? De amor puro. Y es indispensable tener esa visión, pues muy personal, a pesar de que aquí la meditación es sobre Vishnu, que también uno puede meditar en la forma de Krishna, de dos brazos. Sí, es una meditación muy profunda. ¿Más comentarios? Seguimos con el texto 34, que ya se está volviendo cada vez más nectario. Evam haru bhagavati pratilabdhabavo bhaktya dravat dridaya utpula kaha pramodat autkantya vaspa kalaya muhur ardyamanas Tatchapichitta Badisham Shanakair Viyute. Traducción. Siguiendo este método, el yogi cultiva gradualmente amor puro por la suprema personalidad de Dios Hari. A medida que progresa en el servicio devocional, el vello de su cuerpo se eriza debido al excesivo júbilo y se baña constantemente en un torrente de lágrimas provocada por el intenso amor. De modo gradual, incluso la mente que utilizó como medio para atraer al Señor, tal como se atrae un pez con un anzuelo, se retrae de la actividad material. Significado. Aquí se menciona claramente que la meditación, que es una actividad de la mente, no es el estado perfecto de samadhi o absorción. Al principio se emplea la mente para atraer la forma de la suprema personalidad de Dios, pero en etapas superiores valerse de la mente está fuera de lugar. El devoto se acostumbra a servir al Señor, Señor Supremo, con la purificación de sus sentidos. En otras palabras, los principios yógicos de meditación son necesarios mientras no estemos situados en el plano del servicio devocional puro. La mente se utiliza para purificar los sentidos, pero cuando estos se han purificado por medio de la meditación, ya no hay necesidad de sentarse en un lugar y tratar de meditar en la forma del Señor. Nos habituamos de tal manera que de un modo espontáneo nos ocupemos en el servicio personal del Señor. La etapa en que se obliga a la mente a meditar en la forma del Señor se denomina Nirvija Yoga, yoga inerte, pues el yoga no se ocupa espontáneamente en el servicio devocional del Señor. Pero estar pensando constantemente en el Señor recibe el nombre de Sadvija Yoga o yoga vivo. Tenemos que elevarnos al plano del yoga vivo. Debemos ocuparnos en el servicio del Señor las 24 horas del día, como se confirma en la Brahma Samhita, la etapa de Premanjana Churita. Se puede alcanzar cuando se llega a sentir amor completo. Aquel que perfecciona por completo su amor por la suprema personalidad de Dios con servicio devocional, siempre ve al Señor, incluso sin meditar, en su forma de un modo artificial. Su visión es divina, pues no tiene ninguna otra ocupación.
En ese nivel de autorrealización no es necesario ocupar la mente de modo artificial. Como la meditación que se recomienda en las etapas inferiores es un medio de llegar al plano del servicio devocional, los que ya están ocupados en el servicio amoroso trascendental del Señor están por encima de esa meditación. Esa etapa de perfección es el estado de conciencia de Krishna. Entonces, estamos usando la mente como anzuelo para atraer al Señor. Eso podemos también relacionarnos a nuestra práctica diaria del canto del Santo Nombre. Cuántas veces se dispersa nuestra mente en el canto. Por eso, así como en la práctica del yoga se practican esos principios que leíamos al comienzo, la práctica del celibato, no comer demasiado ni muy poco, fijarnos en la meditación. Es así mismo, como explicaba Srila Prabhupada, es paralelo con el bhakti, porque en el bhakti también debemos de ocuparnos en esas mismas actividades de control de los sentidos y enfocar la mente en el santo nombre, antes de poder llegar a esa etapa de prema. Ah, Adrilila, no había visto tú. Ah, bueno, el texto, sí. Ahora estamos en el 34. Entonces estamos también analizando la diferente etapa del servicio devocional. El sadhana matutino es la práctica diaria, constante. Debemos de ser muy fijos en nuestro sadhana para algún día ir a esa etapa de Raga Nuga Bhakti donde ya es un amor espontáneo. Pero generalmente estamos todos en un camino indispensable. Por eso nuestros maestros espirituales siempre nos dicen que debemos estar fijos en nuestra meditación diaria para poder algún día llegar a Bhava y a Prema. Entonces, ese es el camino, paso a paso. Tenemos la meta última y tenemos que también apreciar todos los caminos con paciencia y ser perseverantes. Dale, dale. Sí, Antonio, dale y dale. No estoy peleando con el tráfico, perdón. Pero fue muy apropiado tu comentario. Tenemos que ser dale y dale con el proceso aquí. Antonio, ¿hace cuánto conoces el movimiento? Ya llevas como 30 años, ¿no? Antonio, Unos 26, 25. 26. Y lo empecé porque un, un amigo me prestó el Bhagavad Gita y lo otro librito. Y decía, si cantas este mantra, vas a conocer la vida eterna, algo así. Lo cantaba y no pasaba nada. Lo cantaba y luego, ¡pum!, me estalló. Caí en éxtasis y quería que Ya, toda la gente me supiera. sí, Pero bueno, Antonio. voy a silenciar aquí, madre, porque... Pero bueno, si quiere preguntar más, aquí estoy. Ah, claro, claro. Sí, sí, Antonio, tú siempre estás con nosotros y con tu banda de rock y también esperando siempre al maestro Guru Prasad Swami, ¿no? Hare Krishna. Haribol, Antonio. Para que estés Gracias. absorto en Krishna y en el tráfico, ojo, ¿eh? No hay que distraerse. Que le estaba dando el paso a un camión. Dijiste, dale, dale, vamos a cantar los santo nombre. Haribol. Haribol. Muy bien. Adrilila, ¿quiere leer un poco? Haribol, sí, 35, ¿verdad? 35. Mm. Traducción. Cuando la mente de este modo se libera por completo de la contaminación material y se desapega de los objetivos materiales, es como la llama de una lámpara. En ese momento está verdaderamente ajustada a la mente del Señor Supremo
y se puede percibir que es una con él, porque está libre del flujo interactivo de las cualidades materiales. Significado. En el mundo material, las actividades de la mente son aceptar y rechazar. Mientras la mente esté bajo la influencia de la conciencia material, debe ser entrenada por la fuerza a aceptar la meditación en la suprema personalidad de Dios. Pero cuando nos elevamos al plano de amar realmente al Señor Supremo, la mente se absorbe de forma automática en pensar en el Señor. En esa posición, el yogi no piensa en nada más que en servir al Señor. Es- amoldar la mente a los deseos de la suprema personalidad de Dios se denomina nirvana, es decir, hacer que la mente sea una con el Señor Supremo. El mejor ejemplo de nirvana se cita en el Bhagavad Gita. Al principio, la mente de Arjuna se desvió de la mente de Krishna. Krishna quería que Arjuna luchase, pero Arjuna no quería, no estaba de acuerdo. Pero después de escuchar el Bhagavad Gita de labios de la Suprema Personalidad de Dios, Arjuna amoldó su mente al deseo de Krishna. Eso se denomina unidad. Pero esa unidad no hizo que Arjuna y Krishna perdieran sus respectivas individualidades. Esto no lo pueden entender los filósofos mayavadis. Creen que la unidad implica pérdida de individualidad. En realidad, sin embargo, el Bhagavad Gita nos muestra que la individualidad no se pierde. Cuando la mente está completamente purificada e inmersa en el amor por Dios, se convierte en la mente de la Suprema Personalidad de Dios. En ese entonces, la mente no actúa por separado, ni actúa sin la inspiración de cumplir ni actúa sin la inspiración de cumplir el deseo del Señor. El alma individual liberada no tiene ninguna otra actividad. Pratinibrita guna pravaja. En el estado condicionado, la mente siempre se ocupa en actividades impulsadas por las tres modalidades del mundo material. Pero en el estado trascendental, las modalidades materiales no pueden perturbar la mente del devoto. Al devoto no le interesa nada aparte de satisfacer los deseos del Señor, lo cual es el estado más elevado de perfección, que se denomina nirvana o nirvana mukti. En esa etapa, la mente se libera por completo del deseo material. Yat Har Chi, Archi significa llama. Cuando una lámpara se rompe o se le termina el aceite, vemos que su llama se apaga. Pero según la comprensión científica, la llama no se extingue, se conserva. Esa es la conservación de la energía. De la misma manera, cuando la mente deja de funcionar en el plano material, se conservan las actividades del Señor Supremo. Aquí se explica el concepto de los filósofos mayavadis acerca del cese de las funciones de la mente. El cese de las funciones de la mente significa el cese de las actividades producidas bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Ahí sí termina el significado. Sí, Adri Lila, te tocó un texto clave. Sí, también toca bastante en digamos, en el contexto que hoy en día vivimos, que hay muchas como preocupaciones materiales, que es lo que ocurre en la ciudad, en el país, Ujú. la economía, todo ese tipo Sí, de cosas que muchas veces uno como que dice, ay, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿O qué va a pasar? Y así. Em, pero no es que no nos hagamos cargo de las responsabilidades o bueno, de solucionar problemas, sino que más bien creo que se trata de fijar siempre la, nuestra mente en servicio a Krishna, porque así mismo como le pasaba a Arjuna, ¿no? Que tenía que combatir, luchar, ¿verdad? No es que quiere decir que se fijó la mente en Krishna y después no hizo nada de nada, sino que más bien fijó la mente de Krishna e hizo lo que estuvo, digamos,
en sincronía con lo que Krishna quería y ahí y a partir de eso se actúa. Entonces, Krishna es el origen de todo y tiene que ser el origen de nuestros pensamientos también. Es, Sí, Adri Lila, crea mucha ansiedad toda esa. Prácticamente el mundo material parece una bola de ansiedades, ¿no? Uno Ujú. nunca sabe qué va a pasar, exacto, la economía, la política, pero pues aunque no preocupemos, nada va a cambiar porque de todas maneras es una energía global, es un karma colectivo. Pero Ujú. aquí está muy hermoso Arjuna, como dice aquí en el significado. Al principio la mente de Arjuna se desvió de la mente de Krishna. Se empezó a lamentar, se le brotó todo el apego familiar, los apegos al cuerpo, que es real, todo lo vivimos, ¿no? Realmente sentimos algo en el corazón fuerte de amor por nuestros familiares, las amistades, etcétera. Pero aquí Krishna, si la Prabhupada lo demuestra como un desvío, nuestra mente siempre está así buscando el drama. Y ya cuando se fundió, se da un ejemplo así de fusión de la mente con la mente del Señor Supremo, sin perder obviamente la individualidad. Más bien Arjuna amoldó su mente al deseo del Señor, una conexión total. Entonces de ahí ya todo, como se mencionó, ahí se hizo devoto, menciona también Srila Prabhupada en otro significado. Ahí Arjuna se hizo devoto y fusionó su mente o su deseo con los deseos del Señor. Porque aquí nuestro problema es que siempre estamos con el yo, mío, mío, ¿no? A mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, lo cual está bien a nivel personal, individual, pero si tratamos de, no tratamos, es con este proceso que sin forzarnos vamos a alinear nuestro deseo con los deseos del Señor. Se va a volver algo espontáneo, ¿no? No es algo. Entonces, esto es eh, el proceso de purificación que estamos viendo en este capítulo, la etapa de perfección y realización espiritual. Pequeño resumen es cuando el yogi alcanza la madurez, experimenta síntomas físico y metafísico de liberación. Síntoma de amor puro, que se denomina bhava. El corazón se derrite por el servicio devocional, los vellos del cuerpo se erizan por el gozo excesivo y los ojos se bañan en lágrimas de amor intenso. En ese punto la mente se retira de la actividad material. Estamos en este punto ahora leyendo cómo la mente se va retirando, ¿no? En el texto anterior vimos que estamos atrayendo con la mente, atrayendo al Señor, como lo hacemos con el canto, la meditación, el canto del Santo Nombre. Tratamos de atraer al Señor con nuestra mente, pero llega un momento en que nuestra mente se retira. Bueno, aquí se habla del nirvana, concepto de unidad en el bhakti. No implica la pérdida de individualidad, sino la unidad de voluntad. Ejemplo de Arjuna. Inicialmente su mente difería de la de Krishna, pero tras escuchar el Bhagavad Gita armonizó su deseo con el del Señor. Esto es el verdadero nirvana. Y la situación de Arjuna sí que estaba bien, bien difícil. Mm. Y mira, cuando explica cómo se retrae la mente, cuando la mente deja de funcionar en el plano material, se conserva en las actividades del Señor Supremo, prácticamente ya no genera karma ni nada. Digamos que este ejemplo de la llama, o sea, seguimos viviendo como llamas por el alma, ya tenemos
ojalá algún día, esa, esa vivimos, pero con el alma, no ya no conectados al karma y a la mente. Es la conservación de la energía. O sea, estos grandes almas siguen con vida, pero ya sin deseos personales y ni siquiera generando ningún tipo de karma. Entonces, cuando la mente deja de funcionar en el plano material, se conserva en las actividades del Señor Supremo. El cese de funciones de la mente significa el cese de las actividades producidas bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando la mente funciona es porque está bajo las tres modalidades y bajo el karma que sigue produciendo. Pero cuando hay esa fusión con los deseos del Señor que se vuelven los mismos deseos personales, hay un cese de la actividad de la mente. Prácticamente es como estar ya en el mundo espiritual. Ya todo lo que ese nivel del yogi hace es simplemente vivir en la bienaventuranza y en la misma frecuencia del Señor. Ve a todos con amor, con compasión, ya no tiene esos deseos personales. Triadish levantó la mano. Solo para parafrasear, es interesante este punto que aquí se nos recomienda, que mientras la mente esté bajo la influencia de la conciencia material, debe ser entrenada por la fuerza a aceptar la meditación en la suprema personalidad de Dios, llevando a nuestra práctica el canto de los santos nombres. Tienen que ser a lo constante y a la fuerza al principio, para que después, cuando la mente esté entrenada, podamos realizar lo que aquí se nos está diciendo, que son los efectos de una mente liberada y una mente eh, realizada en relación con el Señor. Eso quería. Muchas gracias, Triadish. Entonces, como la llama de una lámpara. Qué hermoso, ¿no? Ya no tener esas preocupaciones innecesarias de todos los castillos de arena que armamos aquí en este mundo material. ¿Alguna otra reflexión o comentario? Prácticamente esta es la mentalidad del alma liberada. Siempre está absorta en armonía con el Señor y con su deseo de que todos regresemos a Él, ¿no? No hay como ya deseo personal y prácticamente se apaga la mente. Leemos un texto más, el texto 36. ¿Alguien quiere leer? Si no Adri. puedo seguir leyendo yo. Sí. Adri, ahora te voy a robar este verso. Solo un Ah, hito, sí, sí, rapidito. sí, sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sopi ettaya chamara manasoni vritya tasmin mahengmi avastita shukaduka vaye tu twang api ashti kartari dagayakariyaptoya satmang vidata upalava paramakashtaha. Sin traducción, de este modo, la mente que ha llegado a la etapa trascendental más elevada se aparta de las reacciones materiales y se sitúa en su propia gloria
trascendental a todos los conceptos materiales de felicidad y aflicción. El yogi comprende entonces la verdad de su relación con con la suprema personalidad de Dios. Descubre que el placer y el dolor, junto con sus interacciones que él atribuía a su propio ser, son, en realidad se deben al ego falso, que es el producto de la ignorancia. Significado. Un verso para memorizar. ¿Ah? El olvido de la relación que nos une con la suprema personalidad de Dios es producto de la ignorancia. Es ignorancia. Pensar que somos independientes del Señor se puede disipar mediante la práctica del yoga. En realidad, el Señor nos une eternamente en una relación de amor. La posición natural de la entidad viviente es ofrecer servicio amoroso trascendental al Señor. El olvido de esa dulce relación recibe el nombre de ignorancia. Bajo su influencia, las tres modalidades de la naturaleza material nos empujan a creer que somos el disfrutador. Cuando la mente del devoto está purificada y él entiende que debe acomodarle a los deseos de la suprema personalidad de Dios, alcanza la etapa trascendental perfecta, que está por encima de la percepción de la felicidad y la aflicción materiales. Actuando por nuestra propia cuenta, nos exponemos a todas las percepciones materiales de lo que se conoce como felicidad y aflicción. En realidad, la felicidad no existe. La felicidad y la aflicción que resultan de las actividades materiales son invención de la mente, tan falsas como la felicidad que deriva de un poco de sus actividades, deriva un loco de sus actividades. Esa realidad, todo es aflicción. Cuando la mente se acomoda a actuar de acuerdo con el deseo del Señor, se alcanza la etapa trascendental, el deseo de ser el amo de la naturaleza material es la causa de la ignorancia. Cuando ese deseo se extingue por completo y todos los deseos se ajustan con los del Señor Supremo, se alcanza la etapa de perfección, Upalavada Paradmakashtaha. Upala, Upalavda significa comprensión, lo cual indica necesariamente individualidad. En la etapa perfecta y liberada hay verdadera comprensión. Nivitra, nivritya, significa que la entidad viviente conserva su individualidad. Unidad significa que experimenta la felicidad en la felicidad del Señor Supremo. En el Señor Supremo solamente hay felicidad. Ananda Mayo Vayasat. El Señor, por naturaleza, está lleno de felicidad trascendental. En la etapa liberada, la unidad con el Señor Supremo significa no conocer nada más que la felicidad. Pero el individuo sigue existiendo. De no ser así, no se habría empleado la palabra upalata, que significa comprensión individual de la felicidad trascendental. Hasta ahí el texto. Muchas gracias. Entonces la mente que ha llegado a la etapa trascendental más elevada se aparta de las reacciones materiales y se sitúa en su propia gloria. Ya leímos antes también un texto anterior, ¿no? Cuando le cae la ficha y se sitúa en su propia gloria como alma espiritual. El yogi comprende entonces la verdad de su relación con el Señor Supremo. Descubre que el placer y el dolor, junto con sus interacciones que él atribuía a su propio ser, en realidad se deben al ego falso, que es producto de la ignorancia.
comentarios. Hay un Anga Harini se despide. Ok, muy bien. Entonces, Adri Lila, leemos uno más. Sí, Texto 37. traducción. Habiendo recuperado su verdadera identidad, el alma perfectamente iluminada no es consciente de los movimientos y actividades del cuerpo material, tal como una persona ebria no puede entender si está vestida o no. Significado. Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu explica este estado. La persona cuya mente se ajusta por completo al deseo de la suprema personalidad de Dios y se ocupa en el servicio del Señor al 100%, se olvida de las necesidades de su cuerpo material. El alma liberada, Siddha. Sí, como un borracho. No hay que criticar a los borrachos, no sabemos en qué andan. No, bueno, son descripciones ya de situaciones de santidad. Pero bueno, así nos está dando aquí el señor Kapila esas instrucciones sobre la ejecución del servicio devocional y los resultados que puede llevar con el tiempo una práctica sincera y constante, hasta llegar a apagar la mente. Eso es, wow. Imagínese no tener ese bullicio constante de la mente, las preocupaciones. Te despiertas a la mañana y a ver qué problema hay, qué esto, qué lo otro. Entonces, gradualmente estamos educando la mente a bajar a su ego, no sé, estamos reflexionando. O sea, la mente está siempre tan intensa por gratificar los sentidos, pero poco a poco en esta educación constante, gracias a al conocimiento, a la misericordia de los maestros, de los devotos, etcétera, podemos irla educando hasta que se va retirando de la escena, siendo que generalmente es la, la, la persona principal de nuestra escena en el ego falso, ¿no? En nuestra escena, en nuestro escenario de vida, está nuestro ego aliado con nuestra mente y colada la inteligencia también. Pero si la mente se va retirando, se va purificando obviamente la inteligencia a través del conocimiento y llegamos a vivir en un estado de gloria. Hace un tiempo le preguntaron a mi maestro está siempre en silla de rueda porque en el 2008 le dio un derrame muy eh, devastador y se quedó así con muchas dificultades físicas. Siempre está así ahora está con la diálisis, tuvo trasplante y muchas dificultades de mucho dolor físico, ¿no? Entonces le preguntaron, Guru Maharaj, ¿usted no siente dolor en el cuerpo? Y él contestó, bueno, en realidad no, pero ahora que me preguntan, volví a tener conciencia del cuerpo y sí me duele, pero si estoy absorto en mi servicio y en mi conciencia, eso es como tener nuestra conciencia fundida con la del Señor, ¿no? Eso es un ejemplo que veo práctico en su vida. Entonces, cuando hay esa fusión de la conciencia, no, me olvido del cuerpo y no siento nada. No siento nada de dolor porque mi mente está totalmente compactada con la mente del Señor. Eso pienso que es un ejemplo interesante de cómo apagar la mente, porque la mente es la que de alguna manera con el ego falso y la identificación con el cuerpo está siempre en el plano material del sufrimiento, la felicidad, la aflicción.
Pero si algún día, por la gracia del Señor, logramos apagar esa mente, ni siquiera vamos a estar consciente de ningún dolor, como bien dice aquí. Rupa Goswami explica ese estado. La persona cuya mente se ajusta por completo al deseo de la suprema personalidad de Dios se ocupa en servicio del Señor al 100%, se olvida de las necesidades de su cuerpo material. Adri Lila. Estoy pensando que el del ejemplo de su maestro espiritual, que de verdad que es muy, muy admirable, porque él no, a pesar de que uno externamente dice, ah, está en una condición muy, muy difícil, él sigue sirviendo a Krishna, predicando y, y claro, ahí se ve como materializado todo esto que menciona el Bhagavatam, entonces es un ejemplo de devoto, la verdad, un gran ejemplo. Sí, como los Goswamis, muchos santos Vaishnava. Incluso en Italia conocemos la historia de los santos cristianos que también recibían torturas y seguían cantando los santos nombres. Y uno dice, wow, no, esto no puede ser. Pero Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, pues claro que sí. Trascender el dolor que nosotros, a mí me duele la cabeza y ya quedó ahí, ¿viste? O como nos mencionabas, tu abuelita es muy santa, pero así, ¿no? Duele en la rodilla y uno se enfoca en Ujú. el dolor. Eso es lo que nos pasa a todos. Sí. Es una condición, pero sabemos que hay una salida. Ujú. Y prepararnos para alcanzar ese estado. Si no, de forma así, ¿no? No por vencer el dolor, digamos, físico, pero para vencer ese estado de conciencia material que nos distrae tanto de la meta, ¿no? Ujú. Muy Hay que bien, seguir practicando. hay que seguir practicando, Adri. Sí, así podemos también apoyar mejor a las personas, a las demás personas que como nosotros están en esta aflicción material, ¿no? Tratar de expresarle el conocimiento, que es lo que más puede ayudar en cualquier condición. Ujú. ¿Algún otro comentario? Norma, muy ocupada hoy, siempre. Muy bien, entonces nos quedamos aquí con esta reflexión tan profunda para meditar todo el fin de semana. Así es. Y también practicar en esa meditación. Sí, practicar también en esa meditación paso a paso, Ujú. en el santo nombre, en las imágenes. Son todas herramientas estratégicas que nos da el Señor Supremo para controlar nuestra mente errante, ¿no? Ujú. Entonces, Cada vez que, ujú. perdón, que cada vez que leemos el Bhagavatam es como que nos vamos con tarea, por así decirlo. Como que tratando de acoplar todas estas enseñanzas a la vida. Sí, una Hay que vez, practicar. sí, Sachinandana Swami, después de una clase en Mayapur, dijo, bueno, conozco a ustedes Hare Krishna, son muy distraídos, que ahora es la hora del desayuno, que vamos al kirtan aquí y allá, pero quédense con ese mensaje, aunque sea una frase de la lectura de la clase, ¿no? Para irlo asimilando. Entonces, así estamos, ¿no? Tratando de asimilar cada vez más los mensajes del Srimad Bhagavatam. Muchas gracias.
A todas y a todos, reverencias, abrazos, que tengan un lindo fin de semana. Hare Krishna. Haribol. Hare Haribol, buen Krishna. día, buen fin de semana para Buen día. todos. Haribol. Hare Krishna. Haribol, nos Gracias, Adrilila, vemos. por leer hoy. Buen día, Triadis. Buen día a Gracias. todos. Que tengan buen día. Abrazos. Nos vemos al ratito. Sí, nos vemos al rato. Haribol. Haribol.